Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cannabis. El día de hoy, 5 cosas que deberías saber si consumes cannabis. No vaya a ser que uno de ustedes llegue hasta acá y ya se vaya a consumir. El día de hoy, probablemente cuando ustedes estén viendo esto, yo voy a estar en nada más ni nada menos que en Alemania, en el continente viejo, disfrutando de la increíble organización que vamos a tener alrededor de Mary Jane Berlin este año subiendo contenido, así que prepárense porque viene mucho contenido de Mary Jane Berlin. Así que eso, vamos a estar ahí dándolo todo, así que muy atentos a todo eso. Pero antes de comenzar con estas 5 cosas que deberías saber, tenemos que darles las gracias a las personas que hacen posible este espacio. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de BioViz. Así es, le damos las gracias entonces a este fertilizante que lleva ¿cuántos años con nosotros? Yo diría que más de 20 años. Pero realmente una de las marcas que ha sobrevivido en la industria del cannabis porque dicta pautas sobre fertilizantes orgánicos. Y no tan solo hoy día tenemos que dar las gracias a BioViz, sino que también a Mary Jane Berlin porque también es una de las, digamos, ferias que está marcando pauta dentro de la industria canábica y vamos a tener el privilegio de estar ahí este año. Así que muchas gracias a Mary Jane Berlin, a pesar de que ya cuando esté publicado este video ya no va a estar siendo Mary Jane Berlin, pero te aseguro que lo vamos a estar pasando muy bien. Y no tan solo eso, porque vamos a tener el privilegio de hablar con Luis, uno de los fundadores de BioViz, así que vamos a tener todos los insights allá en Alemania. Así que eso, vean el contenido porque realmente va a estar pulento. Vamos con el primer dato que deberías saber si es que quieres consumir o consumes cannabis. Lo primero es lo importante del set y el setting. ¿Qué significa set y setting? Es el lugar en donde te encuentras a la hora de consumir cannabis y no tan solo en el lugar, digamos, físico, que sería el setting, sino que además el lugar, digamos, emocional en donde te encuentras, el set, en donde tu mente está situada no tan solo en términos físicos, sino que también en términos emocionales. ¿Por qué es muy importante el set and setting cuando vas a consumir cannabis? Porque si es la primera vez que vas a experimentar con cannabis, es muy posible que te enfrentes a ciertos escenarios que si tú no te encuentras en un estado anímico de tranquilidad o en un espacio que te lleve a la tranquilidad, puede no ser tan agradable. Y esto podemos tratar de solucionarlo de varias maneras. La primera es obviamente consumiendo solo si te encuentras en un estado o en un momento en donde te encuentras de manera tranquila o te encuentras en un minuto de paz o de tranquilidad. Obviamente evitar aquellos momentos en donde tengas demasiada ansiedad, porque es muy común que en el mundo del cannabis, muchas de las personas, sobre todo que consumimos cannabis, hablamos del efecto, digamos, ansiolítico que tiene el cannabis para muchos de nosotros. Pero eso también se debe a que nosotros llevamos consumiendo cannabis bastante tiempo y al igual que las personas que consumen nicotina de manera regular, generan cierto tipo de acciones rutinarias, en el fondo, que ciertas cosas nos generan esta sensación de pasividad, placer, como puede ser, por ejemplo, consumir cannabis. Pero esto no quiere decir que sea generalizable a todas las personas que por primera vez consumen cannabis. Si tú no eres una persona demasiado ducha o experimentada en el mundo de consumir cannabis o marihuana, yo lo que te recomiendo es hacerlo siempre y cuando te encuentres en un estado anímico de pasividad. Ahora, obviamente que si usted ya está curtido o se conoce, esta advertencia está de más. Y obviamente el setting, no consumir si es que te encuentras en un lugar donde podría haber peligro o en un lugar en donde pudieses estar expuesto a un mayor nivel de ansiedad. Eso es lo principal. Y por último, hay un tercer aspecto que también podemos controlar para de alguna manera manipular los efectos que el cannabis nos puede producir. Y sobre todo es la dosis. La dosificación del cannabis es muy relevante y es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Antes de ir al dato número 2, me dieron la tarea de no puedo fumarme este porro si es que no lo pelo antes. Así que ¿me pongo o no me pongo guantes? ¿Lo hago así ordenadito o lo hago a lo cochinete? Ahí dejen en los comentarios. ¿Cómo lo hace usted? ¿A lo cochinete o limpiecito? No estoy refiriéndome a eso. A la manicura me refiero. Responda. Estamos esperando. Ya, vamos a hacerlo entonces a lo cochinete, como dijo toda la gente ahí en los comentarios, que yo sé que ahí van a llegar a decir cochinete y todo el mundo dele like al comentario del cochinete. Vamos a cortar algunas hojitas y mientras estamos haciendo esto vamos a hablar de el dato número 2, que es que el método de consumo en el caso del cannabis es muy relevante, porque como muchos de ustedes sabrán, consumir de manera inhalada y consumir bajo vía digestiva
el cannabis es diferente, muy diferente. Y normalmente esa diferencia se siente en sus efectos. Y es por eso que a lo mejor muchos de ustedes se están preguntando o se están dando cuenta, esa fue la razón de por qué la última vez que le acepté ese quequito mágico a mi amigo, casi termino viendo las puertas de San Pedro, el Valhalla, el Hades o cualquier clase de inframundo que usted desee. Efectivamente, pasó porque los edibles son bastante más fuertes que la versión inhalada. Son más fuertes por varias cosas, pero principalmente dos. La primera es que cuando nosotros estamos frente a una flor, en este caso se encuentra, digamos, todos sus componentes en un estado ácido. Se encuentran ahí en una versión de THCA. Cuando nosotros le aplicamos calor, descarboxilando, por ejemplo, en el caso de la cocina, o cuando calentamos un vaporizador, lo que está pasando es que esa hierba se está descarboxilando y pasa a ser THC, la molécula que ya nos produce un efecto psicoactivo. Pero en el caso de la digestión, esto tiene un paso extra, porque no tan solo vamos a poder, digamos, digerir aquella molécula, sino que para poder ser digerida, tiene que pasar primero por nuestro hígado, porque está entrando por vía digestiva, en fondo no está entrando vía inhalatoria. Y eso significa que ese paso por el hígado va a cambiar la molécula de THC a una versión, digamos, un poco más fuertecilla y por mucho más eficiente en términos de que va a durar muchísimo más tiempo dentro de nuestro organismo. Eso es significativo, sobre todo cuando es primeras veces que estamos experimentando el cannabis, porque se siente como que uno no dejará nunca de estar volado. Mientras que en el caso de los inhalables es mucho más fácil de controlar, dado que el efecto es muchísimo más rápido, no tiene que pasar por digestión y luego por el hígado para poder hacer el efecto, y eso hace que sea más fácil, aunque tiene el problema de que normalmente lo inhalable suele ser un poquito más, digamos, dañino. Ahora también está la opción de los vaporizadores, que también es un inhalable, que es muchísimo más sano que fumar cannabis, pero que sin embargo sigue teniendo los efectos de aspirar cualquier cosa que, digamos, no es muy normal o muy natural que digamos. Así que esas son las dos formas más comunes de consumo y por qué son distintas. Así que el método de consumo importa. Y nos vamos entonces al dato número 3, que es gestión de tolerancia, la diferencia entre el consumo medicinal y un consumo lúdico. Muchas veces cuando comenzamos en el mundo del cannabis, y muchos de ustedes probablemente lo van a hacer porque tienen un consumo medicinal del cannabis. Esto pasa porque principalmente la manera como, digamos, el activismo político y la manera como, digamos, la sociedad ha logrado luchar por el derecho a consumir una planta ha sido a través de mover, digamos, mucho el movimiento medicinal respecto del cannabis. Pero eso no quita que la forma de ocupar esta medicina no tenga peros. En el fondo sí tiene un pero, y esa es la diferencia que queremos hacer en este dato que debes saber si consumes cannabis. Lo primero es que si ocupas el cannabis para, digamos, disminuir alguna dolencia o algún dolor o alguna afección, digamos, médica, es muy probable que si empiezas a utilizar el cannabis, tu fármaco, de manera lúdica, es decir, cada vez que tienes ganas de tener un poco de placer o sentirte, digamos, de alguna manera específica, vas a terminar perdiendo el efecto original que sentías de alivio respecto de la dolencia a la cual tenías. Esto sucede porque generamos tolerancia, que es un proceso normal que nuestro cuerpo, digamos, como biología hace cuando se encuentra expuesta una y otra vez a la misma sustancia. En este caso, si nosotros, digamos, utilizamos el THC o el CBD de una manera solamente lúdica, sin, digamos, preocuparnos de los efectos que puede tener respecto de nuestro consumo medicinal, es muy probable que terminemos teniendo que consumir más, lo cual nos lleve a tener que gastar más en fármacos, que no es lo ideal a la hora de consumir cannabis de manera medicinal. Ahora, obviamente esto no entra dentro de la discusión si es que está correcto o no el uso medicinal o el uso lúdico. Yo de hecho considero que el uso lúdico es perfectamente válido, pero no quita que el tener ese uso lúdico puede afectar tu uso medicinal. De hecho, yo que sufro de fibromialgia, lamentablemente no puedo utilizar ya el método para poder disminuir mis dolencias, ahora sobre todo en invierno, por ejemplo, bajo vaporizar o inhalar cannabis, porque es tanto lo que consumo de manera regular y de manera lúdica el cannabis vía inhalatoria, que requiero de gotitas que son un poco más, digamos, fuertes para que mi cuerpo sienta la sensación de alivio. Tal vez sería para mí mucho más cómodo que no consumir nunca y solamente hacerlo en el caso medicinal, pero así que a lo mejor algún día, cuando ya me aburra de probar distintas flores, distintos sabores,
Cuando la textura del cannabis ya no me sorprenda más, tal vez voy a cambiar. Pero por ahora me siento cómodo con quien soy. Pero eso, es muy importante que usted lo sepa porque puede ser que usted haya encontrado alivio en el cannabis y no vaya a ser que pierda ese alivio y que luego tenga que estar buscando otro tipo de fármaco. Ahora, recuerde que siempre se pueden hacer detox para bajar la tolerancia, por lo tanto, si usted cometió a lo mejor el error de consumir demasiado por algún tiempo y generó tolerancia, no se preocupe. Hacer un pequeño detox puede devolverle su tan apreciada vuelta a la normalidad y por lo tanto sus fármacos pueden volver a hacer efecto. Hoy día vamos a hablar también, dentro de las cosas que usted debe saber del cannabis antes de consumir o si lo consume, es del efecto bifásico del cannabis, que apuesto que usted no sabía. Lo primero que debemos saber cuando consumimos, no es lo primero, porque esto sería lo cuarto. Lo cuarto que debemos saber si es que usted quiere consumir cannabis es que tiene un efecto bifásico. ¿Qué se refiere cuando decimos efecto bifásico? Es que, tal cual dice su nombre, tiene dos fases, bifásico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el efecto no es lineal. Si usted tomara 10 de THC, ese efecto de 10 de THC no necesariamente es el doble que de 20 de THC. Usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, efectivamente, cuando usted va subiendo la dosis, puede ser que aquel efecto original incluso se vuelva el contrario. Y a eso se le llama efecto bifásico, es decir, tiene dos fases. Cuando subimos de cierta cantidad o de cierta dosificación, el efecto que originalmente entregaba el fármaco se transforma en el contrario. Y un claro ejemplo de esto es el cannabis, por ejemplo, respecto de la ansiedad. Muchos de ustedes probablemente han escuchado que el cannabis es una herramienta útil para tratar, por ejemplo, la ansiedad social o la ansiedad en sus distintas versiones. Sin embargo, en este caso, claramente menos es más y más puede ser lo contrario. Porque si usted por alguna razón se pasa de la dosificación que a usted le produce el efecto ansiolítico del cannabis, puede transformarse en un efecto ansiógeno. Es decir, que ahora ya no tan solo reduzca la ansiedad, sino que la produzca. Y esto es extremadamente peligroso, sobre todo en personas que por primera vez consumen. Es por eso que es muy importante, y aquí quiero hacer un énfasis tremendo en la dosificación, que es exactamente lo que vimos en el punto número 1. No tan solo preocúpese de estar en un minuto de paz interna, en un lugar en donde le traiga serenidad, sino que además preocúpese de no consumir en exceso. Cuando usted cumple esos 3 parámetros, es muy difícil que su experiencia sea, contraria. Así que ese sería el cuarto dato del cannabis. Vamos con el dato entonces número 5 de esta lista de cosas que debes saber antes de consumir marihuana o si consumes marihuana. Pero antes de comenzar con el último y quinto de esta serie, vamos a por supuesto probar esta flor, porque ya que la pelé, vamos a darle una quemadita y no vamos a hacer nada más ni nada menos que utilizar, para controlar por supuesto nuestra tolerancia, vamos a utilizar este hermoso heater de BioEase, así que todo auspiciado. BioEase auspicia las flores, auspicia el sustrato, auspicia los fertilizantes y ahora también el heater. Ni nada más ni nada menos. Así que vamos a darle. Y recuerde que después de inhalar de esa manera, debe esperar por lo menos 15 minutos para sentir el efecto. En mi caso, yo soy un coloso de la concha de tu madre, así que me voy a pegar otra. Vamos entonces con el dato número 5, que es quiénes tienen más riesgo de consumir cannabis. Y en este último dato quisimos obviamente dar un hincapié que el cannabis, a pesar de que es una sustancia que puede ayudar a muchas personas, también puede ser contraindicada para muchas personas. Y es que si usted tiene, por ejemplo, un historial de problemas cardiovasculares en su familia o tiene usted mismo un problema cardiovascular, tal vez sería bueno que no consumiera cannabis antes de consultarle a un médico. Y esto me refiero porque el cannabis tiene, por ejemplo, un efecto sobre el sistema, cardiovascular, en donde va a acelerar, genera taquicardia, y esa taquicardia, si es que usted tiene problemas cardíacos, podría ser problemática, sobre todo si es que su médico tratante no sabe que usted está utilizando cannabis. Por eso es muy importante que no tenga miedo de consultar a su médico sobre el uso de cannabis, y incluso en el caso de que usted esté haciendo un consumo medicinal, también consulte a su médico sobre el consumo de cannabis en conjunto con otra clase de fármacos que podrían ser contraindicados en el caso del cannabis. De hecho, si por ejemplo usted está llevando un tratamiento psiquiátrico, sobre todo si está tratándose con antidepresivos, lo ideal sería que usted no consumiera cannabis, de modo que el psiquiatra tratante pudiese ver el efecto neto
o el efecto total que tiene ese antidepresivo sobre su personalidad o sobre su, digamos, condición. Ahora, obviamente que esto es importante, que yo no soy un médico, este no es un consejo, digamos, médico, pero es importante que usted sí pida el consejo de un médico. En fondo, si va a utilizar cannabis, siempre intente consultar, y sobre todo si tiene esta clase de contraindicaciones. De hecho, yo siento que eso es una de las cosas positivas de hoy día tener centros de médicos canábicos, porque muchas veces estos centros médicos se aproximan al cannabis de una manera más desestigmatizada, y eso implica que pueden darle acceso a cannabis medicinal a personas que a lo mejor no hubiesen recibido ese tratamiento si no hubiesen tenido ese acceso nuevamente a cannabis medicinal. Así que un puntito ahí por el cannabis medicinal. Y por último, no nos podemos olvidar que hay una etapa de nuestro desarrollo humano que es muy importante evitar el consumo de cannabis, que es durante nuestra adolescencia o durante el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, que normalmente es hasta los 25, bueno, dependiendo obviamente de su propia biología, pero normalmente el duro, el puro y duro se mantiene por lo menos hasta los 19-20 años, se mantiene un proceso de poda sináptica muy significativo dentro de nuestro cerebro, lo que hace que ese proceso de poda sináptica requiere de nuestros receptores CB1, y lamentablemente el uso de cannabis interfiere con ese proceso de poda sináptica, lo que normalmente termina generando, sobre todo en el caso de en esa etapa de la vida en donde estamos, digamos, de alguna manera instaurando o generando la estructura de nuestro cerebro, puede generar cambios estructurales a nuestro funcionar, y que obviamente debemos evitar. Así que si usted es un adolescente o conoce a algún adolescente, intente, digamos, no incentivar el consumo en ninguno de ellos, porque realmente no le hace ningún favor, solamente le está generando un daño. Y sin más, tengo que también decirles que el cannabis es una droga, y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es una persona menor de edad o con un sistema nervioso central no desarrollado, evite su consumo, como ya dijimos antes, y en el caso que usted tenga un sistema nervioso central ya desarrollado, de todas maneras evite el consumo excesivo, ya que esos consumos excesivos también le van a producir más efectos secundarios de los que le producirían si usted mantuviera un consumo, digamos, controlado, o un consumo más responsable, digamos. Recuerde, de hecho, siempre menos es más, y más es lo contrario. Eso, nos vemos en otro Dudas de Cannabis, y déjeme en los comentarios qué otra cosa usted piensa que las personas deberían saber antes de comenzar, o las personas que consumen cannabis deberían saber. Así que déjemelo en los comentarios. Nos vemos.